buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es fideicomiso, ventajas fiscales. En el desarrollo de este tema contamos con la participación de Miguel Ángel Díaz Pérez. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alicia, gracias a Dios, muy bien, muy buenas tardes, estés en donde estés, porque te veo ahora con un azul muy, pero muy bonito, aunque a Heriberto no le guste ese color. Muchísimas gracias por la invitación y será un placer poder compartir con todos los que hoy nos acompañan al Foro COFIDE, pues este tema que cada año creo que va tomando más y más relevancia, utilizar el fideicomiso como una alternativa fiscal. Un placer, Alicia, estar con ustedes. Y tú dime, ¿cómo empezamos, amiga? Muy bien, pues hoy traemos una agenda interesante con temas aquí que traemos en la agenda y ojalá, bueno, pues podamos empezar ya a darle a esto, pues. Oye, pero antes de que empecemos en materia, Miguel Ángel, ¿será que tú nos puedas compartir cómo vives tú esta experiencia en la práctica profesional en el ámbito justamente del fideicomiso? Bueno, porque tú, pues eres una persona muy experta en este tema. Pues mira, la verdad, Alicia, que lo que acabo de decir es algo que año con año es más frecuente estar haciendo operaciones a través de esta figura jurídica. ¿Cómo lo vivo? Con grata sorpresa. Obviamente los que ya estamos próximos a jubilarnos, o sea que a ti te faltan todavía como 10 años, No, muchos, a mí, muchos, pero no, muchos, claro, muchos. claro, claro, no vamos a entrar en detalles de eso, pero antes era muy común y estar pasando con conceptos año con año del mes del testamento, pues no teníamos esa educación de testar. Y hoy es más común encontrar a grandes empresarios, inversionistas, propietarios de empresas que prefieren mejor hacer un fideicomiso para proteger todo lo que han tenido a bien hacer a través de su vida. No nada más para ciertas operaciones que son las más comunes. Para mí, el fideicomiso no empresarial, desde hace más de 10 años, lo he venido trabajando con una empresa que cotiza en bolsa y que obviamente construye plazas comerciales, las tiene en arrendamiento, termina el arrendamiento y lo vende, ¿no? Por eso se le llama fideicomiso no empresarial. Entonces, este es el que más he visto en mi práctica profesional y aunque no lo creas, fideicomisos patrimoniales, fideicomisos de traslado de dominio, en los últimos 3 años han ido tomando cierta trascendencia por las reglas del juego que se empezaron a escuchar cuando en esta administración amenazaron de gravar las herencias. No sé si recuerdes que fue cuando entra esta administración, cuando soy el run run. Run run que no se ha dado, esta próxima reforma fiscal no se está contemplando, pero ahí fue donde empecé yo a ver un incremento en estos fideicomisos patrimoniales y fideicomisos traslativos de dominio. Y no dudo, mi estimada Alicia, que con esta propuesta de reforma fiscal 2022 que hacemos extensiva a todos nuestros amigos participantes a nuestro evento magno, el hablar de usufructo y hablar de nuda propiedad, que es parte de la reforma fiscal 2022, no lo dudo, amiga, que va a ser obviamente también un auge en estos fideicomisos, porque hablar del usufructo vitalicio y yo cuando me muero te traslado el dominio, también se hace a través del fideicomiso. Entonces, en conclusión, al menos en los últimos 3 años, se ha incrementado de manera sorprendente el estar utilizando a la figura jurídica del fideicomiso para diferentes conceptos. Muy bien. Entonces, por lo que alcanzo a entender, Miguel Ángel, el fideicomiso viene a ser un sustituto del testamento, o es mejor que hacer el testamento. Técnicamente no es un sustituto. Yo como lo manejo como asesor independiente cuando me dan la oportunidad los dueños de las empresas de hacer una planeación patrimonial. Dentro del testamento deja la instrucción
de que está el fideicomiso para que tenga toda un poquito de mayor fuerza, pero no lo sustituye, ¿sale? Técnicamente es un complemento donde ¿qué es lo que te vas a evitar? De que si alguno de los herederos no está conforme en materia civil, se dice repudio la herencia y aunque haya testamento, se abre el juicio de sucesión testamentaria. Caso contrario, el fideicomiso, porque obviamente se estructura con algunas reglas del juego. Normalmente yo siempre le digo a quien pide hacer este trabajo de suma importancia que tú presidas el comité técnico para efectos de que tu instrucción, la institución fiduciaria la tiene que acatar y ahí nadie puede repudiar nada y más cuando los fideicomisarios conocen qué es lo que van a tener de beneficio sobre el fideicomiso. Entonces, como que lo deja más seguro y técnicamente también, en muchas ocasiones, pues puedes incluir a personas que a veces en una herencia o en un testamento sabes que es difícil que aparezca una tercera discordia. Hablo de persona, sexo indistinto, que pueda traer como consecuencia pelear, obviamente, la sucesión testamentaria. Para mí debe ser complemento, no sustituto. Muy bien, entonces quiere decir que le viene a dar más fuerza a lo que es el testamento. ¿Es correcto? Es correcto, le da más fuerza, obviamente, en el testamento, porque se queda obviamente reconocido en el testamento que existe el fideicomiso 1, 2, 3, 4, el número que le hayan asignado en tal institución fiduciaria y que técnicamente es ámbito, obviamente, de un sistema financiero. La fiduciaria normalmente es un banco, también puede ser una casa de bolsa, también puede ser una SOFOM, pero lo más común es un banco y el banco se va a acatar a lo que diga el contrato. Aquí sí quiero hacer un poquito un paréntesis, porque hablar de fideicomiso es hablar de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es hablar de un contrato y las reglas obviamente del sistema financiero son muy claras. Si aquí vinieron y firmaron y me dijeron que el fideicomitente A es Miguel Ángel Díaz, fideicomitente B es Alicia Méndez, fideicomisarios Hugo, Paco y Luis, y todos estuvieron de acuerdo, eso es lo que va a hacer valer la fiduciaria, lo que se diga en el contrato. Ah, mira, muy interesante. Mucha fuerza, pues, que tiene Le el da fuerza fideicomiso. y estás trabajando obviamente con ley primaria, que es una ley general de títulos y operaciones de crédito, y leyes secundarias que regulan al sistema financiero mexicano. Dentro de la figura, obviamente, que regula a una fiduciaria, está la ley de instituciones de crédito. Entonces, no tan fácil, obviamente, se puede impugnar ahora sí que un fideicomiso. Por eso también, muy a menudo, como ventaja fiscal, los mandamos a un fideicomiso porque saben que ya es patrimonio del fideicomiso. Y si hay un problema con un tercero, llama a la autoridad o tercero en discordia, pues, ¿qué crees? Eso ya no es mío, es del fideicomiso, ¿no? También se utiliza como salvaguarda patrimonial. Miguel Ángel, y entonces nos podrías tú comentar qué figura jurídica es el fideicomiso. Con muchísimo gusto. Mira, lo primero, y fue obviamente me adelanté a esta pregunta, es hablar de una operación de crédito donde el banco te va a apoyar a la finalidad y al objetivo que tú quieras. Hay fideicomisos de diferentes ámbitos. Ahorita yo hablé de un patrimonial, hablé de uno empresarial, pero también puedo hablar de un fideicomiso empresarial, ¿no? Que es algo de lo más común que puedes encontrar, amiga, cuando vas en la calle caminando o en tu unidad automotor, de que ves que están construyendo departamentos. Mucho de lo que vemos de construcción, casa, habitación, desarrolladores inmobiliarios, muchos son fideicomisos. Entonces, ¿qué es el fideicomiso? Técnicamente, un contrato que te va a avalar una operación de crédito según sea el objeto y la finalidad del fideicomiso. ¿De acuerdo? Dentro de estos conceptos, pues hay que empezar a clasificar qué fideicomiso aplica para cada quien. Por ejemplo,
yo sé que tú eres bien pudiente y yo tengo ahí un terrenito, ahí humildemente de 3 hectáreas, pero tú tienes el dinero para poder invertir. Todavía hace 3 años era común buscar a la SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Y yo le decía, pero ¿para qué quieres a una SAPI si tienes al que tiene el dueño del terreno, tienes al que tiene el recurso? Mejor mételo en fideicomiso. Pero es que ¿para qué? Pues porque te va a dar ciertas ventajas. Miguel Ángel Díaz, al momento de aportar el terreno, me reservo el derecho de readquirirlo para que no haya enajenación. Y ya de ahí de entrada, amiga, pues yo ya no pagué el impuesto sobre la renta, porque vamos a esperar a que se haga todo el desarrollo inmobiliario y hasta que se venda, pues yo renuncio al derecho que yo anoté en el contrato y ya cuando se venda, pues pagaré los impuestos, ¿no? Entonces, por eso te comentaba que si bien es cierto que es reconocido el contrato en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que lo más común es trabajar con una institución bancaria, el jugar con las reglas de la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Mercado de Valores, lo hace un contrato sólido, muy blindado, porque no va a haber institución de crédito que se preste pues a una operación de dudosa procedencia, porque hasta para efectos de prevención del lavado de dinero tienen sus reglas del juego. Entonces, vale la pena decirlo, es una figura jurídica que está en una ley, que es un contrato que nace como una operación de crédito o actividad auxiliar de crédito, pero que muchos lo utilizamos para otras cosas. Hay que ser muy claros en el concepto. La ley es un poco laxa y por eso a veces tratamos de encontrar la mejor figura jurídica pues para el contribuyente, cliente y amigo. Muy bien. Entonces, Miguel Ángel, ¿quiere decir que únicamente los bancos son los que van a intervenir o en general el sistema financiero? En general, el sistema financiero, porque nada más mencioné Casa de Bolsa, mencioné a una SOFOM que es ENR, la R también lo puede hacer, nada más que con estas nada más tienen una limitante. Ellas nada más pueden hacer fideicomisos de garantía. Esa es una figura que nada más ellas lo pueden hacer. Almacenes de depósito fiscal también pueden hacer operaciones de fideicomiso. Entonces, podemos englobarlo en el sistema financiero mexicano porque una SOFOM no deja de ser un intermediario financiero no bancario, pero sí lo más común es un banco el que finge o funge como fiduciario. Es lo más común. Muy bien. Entonces, Miguel Ángel, entiendo que según el objetivo y finalidad es como podemos tener beneficios fiscales. ¿Es ¿Sí es correcto? correcto? Es correcto. El objetivo es hacer negocio y lo puse como ejemplo. Yo tengo el terreno, tú tienes los recursos. Entonces yo soy fideicomitente A, tú eres fideicomitente B. Nosotros lo aportamos al fideicomiso y nosotros elegimos de común acuerdo a tu asesor fiscal como presidente del comité técnico para que le dé todas las instrucciones al fideicomiso. ¿Qué crees? Nada más vas a tener como constructora responsable a la Patito Fe y nada más lo que ella te pague, perdón, lo que ella te cobre, lo que tú le vas a pagar. Porque al fin y al cabo es nuestra constructora de confianza, ¿no? Entonces le vas dando la pauta también de control. Pues obviamente también los beneficios fiscales se van a ir dando de acuerdo a la magnitud, porque el hecho de que yo tenga por ahí una preventa y no firmo contratos de promesa, a mí me das una carta oferta porque te gusta el departamento 102. Perfecto. Mucha gente me dice, pero es que ya te depositó. No, pues claro que me depositó, pero esto nada más es para garantizar que se va a quedar con el 102. Y en la carta oferta textualmente te digo, este depósito no es un anticipo de clientes, ni es un anticipo que garantiza la operación.
hasta que realmente usted me pague el enganche. En ese momento firmamos contrato de compraventa y entonces es una forma de jugar un poquito, si tú quieres, con el diferimiento del impuesto. Lo vemos obviamente desde la aportación y lo reitero, así lo reconoce Código Fiscal de la Federación. Cuando el fideicomitente aporta y se reserva el derecho de readquirir, no hay enajenación. Entonces, no hay impuesto sobre la renta. Viene obviamente la finalidad. Pues sí, la finalidad es que nosotros hagamos un desarrollo inmobiliario de 20 departamentos. ¿Cuál es el objetivo? Pues que al término de todo, pues vemos cuánto nos queda a ti y a mí para pagar los impuestos. Pero durante todo lo que fue, obviamente, el fideicomiso, es un fideicomiso empresarial. Le podemos decir a la fiduciaria, lo voy a registrar, haz de cuenta que es otra persona moral, contribuyente del impuesto sobre la renta, y que ella vaya pagando los impuestos. Y cada final de año, si yo he retirado algo hasta que llegue el término de la obra, según lo pactemos tú y yo en el contrato, pues hasta ese momento pagamos los impuestos tú y yo. Entonces, sí tiene muchos beneficios fiscales, obviamente, según sea el caso, ¿no? El objetivo y la finalidad es de lo más importante en un contrato de fideicomiso. Para todos los que nos hacen el favor de acompañar. He trabajado con los grandes bancos, con los medianos y con los chiquitos. Y de repente con los grandotes no puedes decir, no estoy de acuerdo, vete con el que quieras. Ellos te ponen la regla. Con los medianos a veces tienes la oportunidad de hacer algunos comentarios y a veces te dicen, pues déjame mandárselo al jurídico, al corporativo, a ver si me lo aceptan. Y siempre terminan aceptándolo. Y cuando trabajas con bancos pequeños, que tienen obviamente poca presencia en nuestro país, todo lo que les digan lo aceptan, siempre y cuando no los estés involucrando en una situación que ponga en riesgo obviamente a la institución. Entonces, dependiendo el sapo es la roca que aventamos, dependiendo de la operación es obviamente lo que tenemos que cuidar, objetivo y finalidad que se tiene en el fideicomiso para hablar de los beneficios fiscales que cada uno de ellos conlleva. Muy bien, pero entonces, ¿qué nos convendrá más, Miguel Ángel? ¿Hacerlo con una institución de las grandes, de las medianas o las pequeñas? Que las pequeñas, por lo que estoy entendiendo, pues me van a aceptar todo lo que yo les diga y les proponga. Mientras que no vaya en contra del espíritu de la ley de instituciones de crédito, sí. Yo creo que va a depender mucho del proyecto. Si a mí me dice un empresario, Miguel Ángel, tengo 10 inmuebles, quiero obviamente dejarlo lo mejor protegido, para mí 10 inmuebles lo manejaría con un banco mediano. Ahí no le veo problema, ¿sale? Hablar de los grandes bancos es obviamente porque muchos de nosotros buscamos que ellos aporten, obviamente, al proyecto. Si soy un desarrollador inmobiliario y tengo 10 proyectos, uno en Tulum, dos en Cancún, tres en Querétaro, uno en Jalisco, dos en Monterrey, sabemos que los créditos puente con la garantía de lo que ya llevas construido y con las preventas, los bancos obviamente te sueltan el dinero, que es una forma obviamente de financiarte para desarrollar los proyectos. Entonces, si yo soy un desarrollador inmobiliario y requiero obviamente de recursos y que crean en mí, sin duda buscaría a los bancos grandes. Es obviamente nuestra decisión el poder dejarle a quien tú quieras mis dos propiedades. Y quiero obviamente que no se peleen porque a lo mejor el hermano menor es más listo que el hermano mayor, el hermano del medio se lo van a llevar entre las patas. ¿Qué crees? Vete con un banco pequeño, no es de los fideicomisos trascendentales, pero son patrimoniales. Por eso no podemos estandarizar obviamente quién sea el mejor. Me consta que hay operaciones. Me ha tocado, Alicia. Voy obviamente a operaciones medianas y bancos grandes no les interesa nuestro proyecto. Entonces, vale la pena decirlo,
pues dependiendo del proyecto que tengas, es buscar obviamente a la fiduciaria. Sí, porque entiendo, bueno, también Miguel Ángel, que dependiendo del banco, también te ayuda a vender más rápido o le da Le da más confianza, es correcto. más confianza a la persona que está adquiriendo ese inmueble. Es correctísimo, Alicia. Tú me ganaste la respuesta. Hacer la operación a través de un fideicomiso le va a dar más confianza al adquirente, sin duda. Son operaciones transparentes, no hay hilo negro, donde reitero, a veces la legislación es un poquito laxa y ahí es donde técnicamente a veces abusamos, pero sabemos que esto de abuso ya lo tenemos obviamente en código fiscal, en el 5A de lo que es la norma antielusiva. Si obviamente lo hacemos en grandes, bueno, en una gran empresa y hay reestructuras corporativas a través de fideicomisos, cuidado, porque hasta en un esquema reportable puedes caer. Entonces, creo que el fideicomiso, y fue con la que inició tu pregunta, ¿cómo lo vivo? Cada año, en los últimos 3, ha sido más frecuente asesorar tanto a pequeños empresarios como a grandes empresas que cotizan en bolsa. Y es algo muy padre. Muy bien. Oye, Miguel Ángel, comentabas algo muy interesante en la parte fiscal, que es justamente el diferir el impuesto. Estamos hablando del ISR, ¿Sí? 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 Entonces, cuando una operación no está bajo este esquema de fideicomiso, pues lo consideras un anticipo, todo aquel Todo dinero lo que que te da, recibas, todo lo que todo lo que recibas es un recibas. anticipo. Es Y en el caso correcto. específico de fideicomiso se puede ir hasta que entregas el bien o te dan el anticipo No, formal de la no. operación. No, aquí sí para que veas, no es hasta que te entrego el bien, porque para entregarte el bien ya se tuvo que concretar la operación. Por eso hacía yo énfasis ya cuando me dieron el enganche. Ya está, obviamente, más que pactada la operación y es en el momento que lo tienes que hacer. El hecho de que tú te vayas hasta fecha de escrituración, que puede ser todavía después de la fecha de entrega, pues técnicamente ahí ya es un riesgo que hay que valorar dependiendo de la situación del fideicomiso, ¿no? Porque normalmente cuando ya hay un enganche, ya existe contrato de compraventa. Se puede decir que hay una operación traslativa de dominio. También hay que cuidar si técnicamente está garantizado con crédito hipotecario y con quién, o si obviamente lo va a pagar con recursos propios a la fecha de entrega. Ahí empezamos obviamente ya a cuidar el efecto fiscal. Sí, pero más o menos de cuánto tiempo en promedio estamos hablando del diferimiento del impuesto. Por ejemplo, ahorita yo estoy en el desarrollo de una plaza comercial en León, Guanajuato, y son 3 años. Pues muy buenos, ¿no? En otro fideicomiso que tú obviamente conoces de Oaxaca, llevamos 4, 5 meses y yo creo que ya en noviembre, por fin, la institución fiduciaria nos va a avalar el fideicomiso para llevarlo a registrar ante el SAT. Pero es una plaza comercial chiquita. Entonces, dependiendo del proyecto, ¿no? Tengo otro cliente que es desarrollador inmobiliario, normalmente construye en colonias no tan fifí, en colonias media alta, por llamarle algo, sin decir nombre, pero hace de edificios de 8 hasta 14 departamentos, los acaban en año y medio. Entonces, todo depende, obviamente, del proyecto, ¿no? Todo depende también de la rapidez con la cual se construya, ¿no? Es De la correcto. liquidez, del recurso que tiene el empresario para poder, pues, terminarlo Del rápido. recurso o cuando ya lo combinas, amiga. Obviamente, en el caso de que hicimos como ejemplo, yo aporto el terreno, tú tienes el dinero, pero sabemos que no hay dinero que alcance. Requerimos obviamente que alguien nos fondee, podemos obviamente pedirle una modificación a la fiduciaria para que se convierta también en un fideicomiso de inversión y administración. Entonces nosotros ofrecemos derechos fiduciarios para que quiera entrarle porque ya nos quedamos sin dinero, amiga. Y yo creo que cuando a ti te invitan a invertir en un fideicomiso,
creo que es garantía. A lo mejor no vas a tener los grandes rendimientos que otras fuentes de, digamos, de financiamiento tienes, que son de mayor riesgo, sin duda alguna. Creo que esto para los que son financieros lo saben, ¿no? Cuando te dan mayor rendimiento, sabes que son de mayor riesgo. Cuando te dan menor rendimiento, sabes que son de menor riesgo. Pero creo que también puede ser, obviamente, un fideicomiso de inversión. Así tengo también otro cliente amiga que se juntaron una bola de amigos, y es verídico, ¿eh? Son como 20 chamacos, y así empezaron a hacer sus primeras casitas. Empezaron con 2, ahorita ya hacen 6, y ahí van creciendo. Y así como van escriturando, cuando tú lees las escrituras, híjole, son escrituras de más de 200 hojas porque van por cada proindiviso, por cada inversión. Y hay gente que tiene el 2.83%. Pues sí, le tiene que calcular el notario pues el impuesto ese a 2.83% que le corresponde. Pero es obviamente parte del show, ¿no? Sí. Oye, Miguel Ángel, en este mismo ejemplo que estabas comentando, tú tienes el terreno, yo tengo el dinero, y entonces el banco, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del banco? Administrarlo, administrarlo. Yo no se lo aporto a una sociedad, si yo se lo aporto a una SAPI, que era el antecesor, al momento de que yo lo aporte, y si obviamente el valor avalúo me genera una ganancia, tendría yo que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces yo se lo aporto mejor al fideicomiso, me reservo el derecho, que es la parte clave para materia fiscal, para que no haya enajenación, y mientras no haya enajenación, no hay pago de impuestos. Muy bien. Oye, pues mira, ya tenemos algunas preguntas. Adelante, amiga. Antes de leerlas, les voy a comentar a nuestra audiencia, por favor, siéntanse en confianza de hacer las preguntas que ustedes consideren conveniente del tema de fideicomiso que estamos abordando el día de hoy, que seguramente Miguel Ángel nos ayudará con las respuestas. Y Sin empezamos duda lo pues voy a con la responder. primera. Empezamos con Ernesto Gerardo Herrera. ¿Recomiendas hacer el fideicomiso como complemento al testamento? No lo sustituye un testamento sin fideicomiso, sin fideicomiso no entera gran cosa. ¿Es así? Ernesto, yo sí lo recomiendo que sea complemento, ¿no? Cuando alguien va a testar, puede decirle obviamente al señor notario que deje dentro del testamento todo lo que incluya el fideicomiso 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tal institución. Y el notario lo va a hacer así. Entonces, yo sí lo recomiendo, Ernesto, cuando obviamente puedas tener conflictos con cónyuge, o que los hijos que ya están casados con esposas puedan tener el problema. Ernesto, como parte de lo que hacemos como firma, que es obviamente asesoría patrimonial, desafortunadamente, así como platico lo bueno, platico lo malo. Una persona que testó y que obviamente no hizo mención al fideicomiso, pues por ahí, mal asesorados, se fueron todo, obviamente por más hereditaria. Y ahí sigue detenido y lleva casi 15 años el sucesorio testamentario, con testamento, ¿sale? Pero no hizo mención a eso. Entonces, obviamente, dos hermanos son los que el problema, el repudio es, no estoy de acuerdo porque mi papá no dijo que estaba lo del fideicomiso, el fideicomiso ahorita no lo podemos hacer valer, y el fideicomiso dice, pues a mí, mientras no llegue la fecha en donde tiene vigencia el fideicomiso, porque a lo mejor está a 20 años, pues ustedes sigan peleándose, aquí tengo todo el patrimonio, porque a los 20 años que se termina el fideicomiso, pues ¿qué creen? Así quedaron los fideicomisarios, no está en el testamento, procedo obviamente a solicitar por mandato de juez la distribución de los bienes. Por eso no es sustituto, yo sí lo considero que es un complemento para darle un poquito de mayor fortaleza al testamento. Muchas gracias, Ernesto. Muy bien. Él mismo nos pregunta, en el ejemplo del terreno solo difieres el ingreso, ¿así? ¿Es así? Técnicamente no es el ingreso. Acuérdate que en materia de impuestos sobre la renta es la ganancia, porque puede ser un ingreso de 100, pero tengo un costo fiscal de terreno de 80,
pues tendría que pagar sobre 20 el impuesto sobre la renta. Ernesto, no es sobre el ingreso, es sobre la ganancia, pero es correcto, es diferirlo hasta el momento en que yo lo venda. Es correcto. Muy bien. Nos comenta Jonathan, ¿cuál es la diferencia entre un fideicomiso con actividad empresarial y sin actividad y tiene obligación de presentar declaración anual? Con gusto. Jonathan, la primera diferencia es basado en el 14 de Código Fiscal de la Federación. Si tú estás vinculado a una actividad de comercio, compra-venta, mi estimado y buen amigo, ese fideicomiso es empresarial. ¿Por qué hice el ejemplo del fideicomiso no empresarial? Que es obviamente al que dije que en los últimos 10 años he estado involucrado, porque el fideicomiso se hace para rentar los locales de plaza comercial y al término se venden obviamente sus locales. El arrendamiento no encuadra en el artículo 14 de Código Fiscal de la Federación. Por eso se dice, Jonathan, empresarial, no empresarial. Hay instituciones financieras, Jonathan, que le llaman de administración de rentas. Las financieras de repente le dan cada nombre al niño como ellos quieren, ¿sale? Pero el hecho de que exista un acto que reconozca el artículo 14 de enajenación y obviamente el 16 de Código Fiscal, normalmente se va a hacer fideicomiso empresarial, sea industrial, sea comercial, etcétera. Caso contrario, estoy construyendo para rentar. Ese fideicomiso es no empresarial. Adelante, amiga Alicia. Bien, nos comenta René Jiménez. Cuando en un fideicomiso se aportan los derechos de autor sobre las imágenes de una marca, dibujos, colores, ¿el fideicomiso puede ser no empresarial o es imperativo que por el uso de las imágenes haya un cobro y por ende debe de ser empresarial? No, para nada. Para mí este es otro ejemplo de fideicomiso no empresarial, porque técnicamente es el derecho que tienes de lo que tienes registrado. Ahí obviamente nada más hay que cuidar también a un Instituto Nacional de Derechos de Autor para ver si no tiene problema obviamente el cederlo en un fideicomiso. Desde el que me lo está planteando, entiendo que no hay problema y así lo tienen, pero ese es un no empresarial. Es correcto. Muy bien, nos pregunta contador, así está registrado. Ok. ¿Activer Banco es recomendable? Sí es una buena oportunidad, es una buena opción. Obviamente es de los que te ponen a veces muchos requisitos que dices, bueno, si te lo tengo que cumplir adelante, ¿no? Yo viví con ellos una amarga experiencia de alguien que es nacional, que ahorita reside en Canadá y me costó mucho trabajo que me la aceptaran como fideicomitente y fideicomisaria. Tuvimos obviamente que hacer, obviamente, algunos documentos en Canadá, obviamente apostillados, porque si no, no te lo reciben. Es un poquito más cuidadoso que un banco del Bajío, ¿no? Por ponerle nombre, ¿no? Pero es una buena opción, es buena opción. Natalia, Natalia, Natalia Magallanes. ¿La obligación de cumplir con pago del impuesto lo realiza el banco? Es correcto, la fiduciaria se maneja como una empresa, como si fuera un contribuyente del título 2, personas morales. Muy bien. Nuevamente nos pregunta contador, ¿en el fideicomiso existe el secreto fiduciario? Sí, claro que sí, tú lo tienes que hacer valer. Fíjate que esto, contador, es algo de lo más importante, porque lo que no te van a permitir es que no le digas quiénes son los fideicomisarios, ¿sale? Pero los derechos fiduciarios no se pueden estar ventaneando con terceros. Claro que existe el secreto en la materia, no deja de estar la ley de instituciones de crédito involucrada, en algunas ocasiones ley de mercado de valores, y esto lo tienen que respetar. ¿Por qué digo que lo tenemos que hacer valer? En todos los fideicomisos que normalmente me permiten asesorar, siempre les pido que ustedes le digan a la fiduciaria quién va a ser el que preside el comité técnico del fideicomiso.
Normalmente es uno de los fideicomitentes más importantes. Fideicomitentes somos los que aportamos. En el ejemplo, obviamente, yo le digo a Alicia, Alicia, tú pusiste el billete, yo creo que tú debes de presidir, porque al fin y al cabo, pues ahí está obviamente el proyecto. ¿Pero para qué efecto? Pues para que obviamente el banco no obviamente empiece a sacar la información, salvo que sea solicitada por autoridad competente. Claro que sí puede existir el derecho fiduciario para que no se pueda, obviamente, pues a darle a nadie información. Muy bien. Nos comenta Char Beltrán. ¿Los impuestos de ISR puedo pagar hasta escritura? Yo creo que no. Es obviamente un poquito complicado dar la respuesta porque no sé qué tipo de fideicomiso es, pero normalmente ya cuando tienes el contrato de compraventa y eres desarrollador inmobiliario, la sugerencia es, pues ya te sabes que obviamente vas a pagar, sabes que lo haces con público en general, sabes que vas a diferir más del 30% en, no sé, en 15 años y técnicamente lo puedes empezar a pagar para evitarte cualquier riesgo. Es a veces común que me digan, pero realmente la operación traslativa de dominio se da en el momento que escrituran. Totalmente de acuerdo. Mi obligación como tu asesor es decirte, tienes este riesgo si la autoridad te dice, de tal fecha tú ya tenías todo el enganche, ya tenías todo obviamente soportado, al grado de que cuando vino la liquidación por crédito Infonavit, crédito Fobiste, crédito bancario, por la razón que venga, para mí desde ese momento creo que ya tienes que pagar el impuesto. ¿Sale? Muy bien. Alberto Nava nos comenta, entendí que al repudiar la herencia y existe un fideicomiso, puede afectarlo para la distribución de la herencia y cómo se resolvería en ese caso. ¿Es así? No, ahí sí quiero aclarar. Está obviamente en el testamento que se tiene que acatar lo que diga el contrato de fideicomiso. Ahí ya no se puede repudiar, porque la fiduciaria, obviamente, si tiene la cláusula que al fallecimiento del fideicomitente se extingue el fideicomiso, la fiduciaria le va a mandar llamar a los fideicomisarios, ahí está lo que les corresponde a ustedes y se extingue el fideicomiso, ¿sale? Las causales de término de un fideicomiso son varias. Hay fideicomisos públicos, fideicomisos privados. De ahí empezamos ya con diferencias. A mí me han dicho, es que hay un fideicomiso de 100 años. Pues sí, sí te creo, porque yo estoy con fideicomiso que nació con Bancomer, que ahora obviamente está con BBVA, de obviamente una inversión que hicimos en un tiempo compartido. Y es un fideicomiso de 99 años, no de 100, de 99 años. Y es privado, pero eran las reglas del juego de antaño. Hoy normalmente 20 años es lo que normalmente estamos viendo el plazo que nos autorizan los fideicomisos, aunque por ley pudieran renovarse 20 años más. Al día de hoy no he visto fideicomisos mayores de 25 años, nada más uno vía 25 años. Muy bien. Nos comenta Juan Luis Medina. En cuanto a costo de comisiones y atención, costo-beneficio, ¿cuál institución financiera podría recomendar? Híjole, no llevo comisión con ninguna de las instituciones, he trabajado con las grandes, medianas y pequeñas, por atención, por seguimiento, por comisiones. Los costos son muy parecidos, ¿eh? Los costos no hay gran diferencia, aunque no lo crean, Banca MIFE. Esa es la que recomiendo yo normalmente. Banca Mife. Banca MIFE. Pues fíjate que Jonathan nos está pidiendo tus datos personales. Pues amiga, no sé si esté autorizado, pero si tú me dices, yo les doy mis datos. Pues pónselos de una vez, escríbeselos aquí, ¿qué te parece? Pues se los En el chat, escribimos aquí. ¿En a el chat? Jonathan. Ah, Pues sí, perdón. Yo ya que estoy como que voy a compartir con aquí mucho mismo en el gusto, chat. con mucho gusto mis datos es Y de una vez anótelos porque una vez que se cierra la sesión desaparecen estos datos. esa es la dirección institucional
para mensajes de texto, que ahora todos usamos WhatsApp, ayer se cayó y todos andábamos obviamente sufriendo. Por la práctica profesional, o estoy en juntas, o estoy con mi equipo de trabajo, o estoy dando cursos, obviamente, con Cofide, y me han reclamado, ¿para qué das un número telefónico si nunca contesta? Pues sí, mejor me mandas un mensajito, a qué hora le puedo hablar, o mucho agradeceré que se reporte y con gusto me voy a reportar. ¿De acuerdo? Sí, Ahí sobre todo está, si obviamente pues uno no tiene registrado esos números, ¿no? es Sería mejor correcto, identificarse con un mensaje de texto en WhatsApp. es correcto, amiga. Soy fulanito de tal, o viene el foro Cofide y estoy interesado, y ahí Es correcto. ya se hizo el negocio. Y yo me pongo la del pueblo, amiga, con Cofide. ¿Qué es eso? Pues ahora sí que la comisión. Ah, ok. Ah, bueno, pues entonces, pues sigamos echándole aquí, pues, propaganda y Hecho, publicidad al amiga, contador hecho. Miguel Ángel Díaz. Aquí Es el hay que experto, ganar, es el ganar. mejor. ¿Cómo ves? Pues lo veo bien, amiga. No hay en el país alguien mejor que Miguel Ángel que los pueda asesorar en este tema. ¿Cómo ves, Miguel Ángel? Mira, la verdad es que te lo agradezco, pero no hay que mentirles. Llevo muchos años, obviamente, en el tema que es materia fiscal. Yo puedo decirlo abiertamente. Hace 15 años era pues un terreno fértil como no se imaginan. Cada vez han ido cerrando puertas, pero creo que todavía hoy en día puede ser algo totalmente maravilloso. ¿Sale? Muy bien. Pues nos Adelante, Alicia. comenta JC Baeza. ¿Los fideicomisos tienen un tiempo mínimo? Puede ser al libre albedrío de los contratantes, ¿no? Si obviamente nosotros decidimos que sean 5 años, se terminó en 5 años. Si decimos que es 20 años y renovable 2 periodos iguales, puede ser igual. Recuerden que es un contrato y como contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Quién es el que te va a poner un pero si tú dices que lo quiero por 200 años? La misma institución fiduciaria. No hay fideicomisos, obviamente, de 200 años reconocidos por ley. Por ley, el plazo máximo es de 50 años, pero es para fideicomisos públicos. Muy bien. Oye, Miguel Ángel, fíjate que nos están haciendo una pregunta interesante aquí. A ver, Víctor Villasana. Hola, más o menos, ¿cuál es el costo de crear un fideicomiso? ¿Cómo ves? mira, no, lo que pasa es que está padre la pregunta, pero va a depender mucho de lo que vas a manejar en el fideicomiso. El contrato, el contrato solito, media promedio, anda como en 60,000 pesos, el puro contrato. Que lo No, hace el notario. no lo hace Nada que no lo ver. hace el notario. El contrato normalmente tú lo haces y se lo presentas a la fiduciaria. Hay fiduciarias que no lo permiten. Por ejemplo, la de Oaxaca, amiga, lo quisieron hacer con un banco y me dijo, ¿qué crees? No, ahí te va mi machote. Y nos tuvimos que adaptar al machote de contrato de ellos. Estoy hablando del banco B por más. Todavía estamos esperando, ya lo platicamos entre el banco y nosotros, lo tiene el notario ya para protocolizarlo. Parece ser que esto, por eso te decía que el mes que entra se termina. Entonces, las comisiones van a depender obviamente de lo que vayas a hacer. Si tú me hablas de una modificación al contrato porque quieres cambiar fideicomisario, normalmente andan en promedio de 15,000 pesos. Unos cobran 10,000, otros cobran 20,000, ¿de acuerdo? Por eso creo que la pregunta es bonita porque de entrada sabes que tienes que comprarles el contrato. Luego, lo que puedan ser las comisiones por el manejo, ¿no? Cambios en el contrato, etcétera. Y después viene lo que muchas veces no contempla el contribuyente. Si es de administración, te garantizo que al año vas a andar pagando promedio 150,000 pesos al año. ¿Qué es esto? Pues él va a tener que presentar los pagos provisionales,
él te va a tener que rendir cuentas cada bimestre, cada trimestre, según sea el caso, pues es la labor obviamente de la fiduciaria. Entonces, dependiendo de la labor que vaya a hacer la fiduciaria, también te cobran una anualidad anticipada. MIFEL te la cobra mes por mes, te dice cuánto es la anualidad y mes a mes lo vas pagando. Otros bancos les vale, va por Adela, obviamente el manejo, y vale la pena decirlo, son los costos promedio, pero depende mucho del fideicomiso y de lo que va a estar en la panza del fideicomiso, el patrimonio del fideicomiso. Muy bien. Perdón, pensé que te habías quedado impactada, pero así cuestan los fideicomisos, más o menos, ¿eh? Adelante, amigo. Muy bien. Oye, pero bueno, pues finalmente esos costos por la administración que cobra el banco, pues se los vas a repercutir a la persona que está adquiriendo el inmueble. Totalmente de acuerdo. Todo esto es parte de un costo que lo tendrás que repercutir al momento de la venta. Y si no fuera negocio, pues no existirían los fideicomisos. Así de Claro que es sencillito. negocio. Muy Claro bien, que es negocio. muy bien. Patricia Cortés nos pregunta, ¿es necesario dar aviso al Instituto de Derechos de Autor sobre el fideicomiso? Yo creo que sí, ¿no? El instituto siempre está muy al pendiente, obviamente, de quien cobra los derechos de autor. Si bien es cierto que en la ley de la materia no te va a decir, ay, cuando lo tengas, obviamente, en sesión de derechos fiduciarios, pues hazlo sin avisar o hazlo con aviso. Yo sí sugeriría que corrieran la cortesía al instituto para evitarse cualquier problema. Muy bien. René Jiménez nos comenta, si antes de las aportaciones al fideicomiso de los derechos de autor de las imágenes de la marca hubo una cesión de derechos ante el indautor, los nuevos titulares deben informar la donación recibida en su Claro, declaración anual. ¿Qué importe se informaría? con mucho gusto. El importe, obviamente, se lo van a tener que dar ante el notario, porque hubo una cesión de derechos, hay una donación, por lo que escuché, y ustedes le van a decir, pues para mí el intangible vale 100 pesos. A lo mejor el notario te va a decir, pues, ¿qué crees? No me satisface tu declaración, necesito un estudio técnico. Entonces hay que contratar a un actuario, ojalá esté certificado por SOA. SOA son el acrónimo de la institución de la Unión Americana que ya valida aquí en México la Universidad Nacional Autónoma de México y te hace el estudio técnico de cuál es el valor de esa marca, por lo que ya tiene y lo que proyecta a vender. Y ese es el valor que yo creo que me voy a quedar con esos derechos, pues vale la pena invertirlo en el estudio, porque técnicamente se va a hacer el concepto de donativo que yo voy obviamente a registrar en la declaración anual para que cuando yo reciba los beneficios, pues la autoridad no vaya a pensar que me robé eso o pueda caer hasta en una pequeña discrepancia fiscal. ¿O Yo sí lo lavado de recomiendo. dinero? O lavado de dinero también. Muy bien. Nos comenta Alberto Nava, ¿cuál es la Adelante. ventaja de que se cree un fideicomiso para toda la construcción de autopista que se hace en el país? Sé que lo ocupan mucho. Es que es un fideicomiso público. Esos son de los más comunes. Técnicamente, ¿dónde está el negocio? Pues de que te apoyen en lo que son los recursos federales para construir estas carreteras y tú en el fideicomiso te quedas administrando las carreteras. Entonces, no nada más es entrarle yo como inversión para un puente, una carretera federal, sino que a través de Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a través de todos los proyectos de infraestructura, tener obviamente recursos con tasas relativamente aceptables para poder hacer el desarrollo. Y dentro de ese fideicomiso, para pagar todo lo que te van a prestar, pues obviamente te quedas con una concesión de X años manejando obviamente la autopista que se está construyendo. Es correcto. Muy bien. Jonathan nos comenta, ¿qué declaraciones presentan los fideicomisos sin actividad empresarial? Sin actividad empresarial, obviamente aquí quisiera hacer la aclaración porque yo hice ahora sí que el comentario a una plaza comercial donde renta obviamente los locales.
El tener arrendamiento es como lo clasificamos como no empresarial, pero tiene que presentar obviamente declaraciones de ICR y de IVA, porque ya el acto de que es rentar sí está grabado para IVA. Mes a mes presenta las declaraciones. En el caso obviamente de derechos de autor, ahí sí para que vean, pues hasta que se dé lo que diga el contrato, es cuando se tenga que declarar, ¿de acuerdo? Normalmente los fideicomisos de los derechos de autor, de acciones, es hasta el momento en que se transmite la propiedad o los derechos que amparen los títulos o los valores, en este caso certificados de derechos de autor, es cuando se tiene que presentar las declaraciones. Por eso quise hacer los dos ejemplos, ¿no? En el no empresarial, perdón, que es una plaza comercial donde renta mes a mes locales comerciales, mes a mes hay que declarar. En el cambio de derechos de autor, no sé cómo puede estar obviamente el fideicomiso. Si lo reciben obviamente mes a mes, tendrán que hacer también sus declaraciones mes a mes. Si obviamente estamos hablando de derechos de autor en persona física y esto obviamente en renta sabemos que están partes exentas, se tendrán que declarar hasta los montos que sean exentos. ¿Sale? Muy bien. Oye, Miguel Ángel, y brevemente para todos los participantes de aquí presentes en el foro, ¿nos puede decir concretamente algunos beneficios fiscales? Sí, con mucho gusto. Yo creo que el principal es el diferimiento del impuesto. Totalmente, para muchos fideicomisos, creo que es el principal, digamos, beneficio. En algunos otros, tratamos obviamente que la enajenación no sea grabada. En el caso, obviamente, de una casa habitación. Pero hablamos de casas habitaciones cuando eres persona física con un tope de 700,000 UDIs, que ese es el exento. Entonces, dependiendo obviamente de lo que quieras hacer, son los beneficios fiscales. Pero para mí, el más importante, el diferimiento de impuestos. Muy bien. Nos comenta Mónica Araceli Gutiérrez. ¿Puede repetir dónde se debe certificar el actuario? Con mucho gusto, mira, ahorita que dije SOA, no recuerdo el acrónimo en inglés, pero es SOA. Y quien te reconoce la certificación en México, porque esto es de la Unión Americana, es la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ciencias, donde está la carrera de actuaría. Ellos te hacen las 5 evaluaciones que tiene que cumplir el actuario para estar reconocido en México y certificado, obviamente, por la institución de la Unión Americana. No quiere decir que con esta certificación te puedes ir a la Unión Americana, pero al menos conozco ya un actuario que empezó a hacer práctica profesional en 3 estados de la Unión Americana por estar certificado. Pues interesante. No, esto está padre. Ahora sí que a dominar el inglés. Pues yo creo que antes el alfabeto era el que no sabía leer y escribir, luego el que obviamente no sabía computación y ahora es el que no maneje pues el idioma, ¿no? Desafortunadamente. Así es. Gonzalo Muñoz nos comenta, ¿cuál será la responsabilidad de una fiduciaria en el tema de actividades vulnerables en uso y goce de inmuebles? Mi estimado y buen amigo Gonzalo, es una pregunta padricísima, porque técnicamente la operación que se hace a través de fideicomiso es la que se tiene que reportar a través del portal de lavado de dinero. Si lo hacemos como ejemplo, desarrollador inmobiliario, y yo como desarrollador inmobiliario tengo un fideicomiso y obviamente me está fondeando X institución de crédito, lo tengo que informar. Entonces, cuando está involucrado, obviamente el fideicomiso, en un acto o actividad que esté catalogado como vulnerable, el fideicomiso está obligado a informarse. O sea que sí vale la pena reiterarlo. Es una figura jurídica muy bonita, pero no podemos obviamente jugar con fuego y menos en operaciones que puedan encuadrarse en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sí, es algo delicado. Es obviamente nada más tener cuidado y cumplir con sus reglas del juego, ¿no?
nada más. A mí me han preguntado, es que ¿por qué yo como arrendador de bien inmueble estoy en este concepto de prevención de lavado de dinero? Pues muy fácil. Tú le rentas a una cadena de restaurantes de color naranja que se vendió hace poquito a otra empresa, bueno, los VIPs, ¿sale? Y mes a mes tus ingresos son un poquito elevados. Entonces la materia dice, perfecto, nada más infórmamelo. No me cumples ningún problema si tú me demuestras que se lo estás rentando a X cadena de restaurantes. Pero imagínate que tú no sabes el origen de los recursos de tu cliente. Ese es el problema y es un arrendamiento. Y hay fideicomisos de esa magnitud que también los cuidan, pero al 100% de que no vayan a encuadrar en un acto ilícito por la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos Ilícitos, la ley antilavado. Muy bien, pues vámonos con el último comentario de Patricia Cortés. El Adelante. fideicomiso debe de ser empresarial en materia de derechos de autor, ya que las imágenes y marcas las explotarán varias empresas. Fíjate que ahí es donde yo sí debo decirte que no sé cómo esté, obviamente, el fideicomiso. Si tú vas a través del fideicomiso a explotar la marca, el nombre comercial, los colores y todo, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sale? Dentro de las marcas sabemos que hay marcas mixtas, que es el famoso dibujito, el eslogan, pero no sé qué otra cosa esté registrado en derechos de autor. Si hablamos obviamente de una marca, hablamos de los colores, totalmente de acuerdo que es actividad empresarial. Pues dinos una recomendación de este tema que acabamos de ver el día de hoy. Con muchísimo gusto, Alicia. Lo primero que les recomiendo es no, obviamente, acepten todo lo que la fiduciaria quiere, porque normalmente ellos hacen todo lo posible para que los beneficios que nosotros busquemos sean un poquito más limitados. Otra de las sugerencias que no debe faltar si el día de mañana están involucrados en esta operación, definir desde el contrato quién es el famoso comité técnico del fideicomiso, donde técnicamente es el que le da la instrucción a la fiduciaria, donde técnicamente él le puede solicitar los informes a la fiduciaria. Y por último, los fideicomisarios. El hecho de que ustedes se iniciaron con fideicomisario 1, 2 y 3 y al ratito hay que cambiarlos, totalmente válido, pero siempre correrle la atención y cortesía y firmando la modificación del contrato de fideicomiso para que surta efectos contra terceros. Son 3 sugerencias básicas para, obviamente, la firma de un contrato de fideicomiso. Muy bien, pues con eso cerramos nuestro foro, no sin antes agradecerle su participación y bueno, reiterarle nuestra invitación para que se unan a nuestros foros todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. ¿Sale? Muy bien. Amiga, un placer compartir una vez más este foro en materia fiscal, legal, y esperemos obviamente que muchos de ustedes aprovechen el descuento y nos den la oportunidad de compartir con mayor tiempo, con mayor obviamente amplitud los temas que hoy tocamos en el foro. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen bonita tarde. Amiga, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la Gracias. próxima. Hasta luego.